Y también habíamos visto el tema de la kurtosis, que era una medida para ver cuán acumulado están los datos alrededor del promedio. Hoy vamos a ver otra medida que son los cuantiles, que son medidas bien interesantes porque lo que miden son acumulaciones, ¿no? Son medidas que miden acumulaciones hasta cierto punto y son bastante utilizadas para entender un poco la distribución en todo su recorrido, ¿no? Cómo los datos se distribuyen en todos los diferentes valores que van tomando, ¿no? A ver, para entender los cuantiles, ¿no? Poner ahí. Un momento, ahora sí, ¿no? Ahora, para entender a los cuantiles, basta recordar un poco cómo era la definición de la mediana, ¿no? Para entender los cuantiles, recordemos a la mediana. Recordemos a la mediana. La mediana es el valor que acumula, la mediana es el valor que acumula hasta su valor el 50% de la información, ¿no? El 50% de la información. Eso era la mediana, ¿no? Era un valor que nos decía, hasta este punto tenemos el 50% de la información, ¿no? Hacia la izquierda y a la derecha se encuentra el 50% de la información de nuestros datos, digamos, ¿no? Esa era la idea un poco de la mediana, que era el punto que equilibraba la información. Aquí tenía un gráfico de la mediana. La mediana era exactamente el punto que equilibraba a la izquierda y a la derecha el 50% de la información. Otra manera de entender a la mediana es que hasta el punto de la mediana, hasta el valor de la mediana, se acumula el 50% de la información. Y después de la mediana se encuentra el otro 50% de la información. Eso es lo que hacía la mediana, ¿no? Era un valor que acumulaba hasta su punto el 50% de la información. Que acumula hasta su valor el 50% de la información. Los cuantiles, ¿no? Los cuantiles hacen exactamente lo mismo que la mediana, pero hasta un determinado valor. A ese valor le vamos a llamar hasta un determinado cuantil, ¿no? Hasta un determinado cuantil. Los valores, los cuantiles más comunes son, veremos unos cuantos casos y después la fórmula es en realidad general para cualquiera de estos cuantiles, pero hay que entender muy bien lo que hacen. Y al igual que la mediana, acumulan información hasta un determinado valor, ¿no? Vamos a empezar con los más grandes, que son los cuartiles, ¿no? Los cuantiles que dividen en 4 a la población, en 4 a la población. Los cuantiles que dividen en 4 a la población se llaman cuartiles. Los cuantiles que dividen en 4 a la población se llaman los cuartiles. Cuartiles, y estos los podemos denotar como el Q1. Bueno, los vamos a notar como los vamos a notar como el Q25. Los vamos a notar como
una Q mayúscula vamos a utilizar, Q mayúscula y subíndice 25, digamos, ¿no? Es el Q25, el, el Q50 y el Q75. A ver si aquí me deja hacer esto, voy a probar una cosa. Tal vez así se va a ver mejor. Ya está, ¿no? Creo que aquí se va a ver mejor. Ya, los primeros son los cuartiles, que dividen en 4 a la población. Imaginemos, ¿qué es lo que hacía la mediana? ¿No? A toda la población nos daba el valor que dividía a la población en 2. La mediana nos daba el valor que dividía a la población en 2, a la izquierda y a la derecha. 50%, 50%. Los cuartiles lo que van a hacer es dividir a la población en 4, de tal manera que hasta el primer cuartil se acumula el 25% de la información. Hasta el segundo cuartil se acumula el 50% de la información y hasta el tercer cuartil se acumula el 75% de la información. Son esos puntos que dividen a los datos, digamos, ¿no? Cuando yo obtenga el cuartil 25, ¿qué va a significar? Hasta ese punto, ¿no? Hasta el valor del cuartil 25 o hasta el primer cuartil, se acumula el 25% de la información, hasta este valor. Hasta el Q50 se acumula el 50% de la información y hasta el Q75 se acumula el 75% de la información. Eso es lo que nos van a dar los cuartiles. Una idea de acumulación hasta un cierto valor. Una idea de acumulación hasta un cierto valor. Acá podemos mencionar algo, ¿no? Acá podemos mencionar algo. Acá podemos mencionar algo que en general notarán, ¿no? Notarán que un momentito para mover esto. Ya, vamos a irnos al otro caso. Las siguientes medidas, ¿no? Las siguientes medidas que vamos a ver se conocen como quintiles, ¿no? Primero son los cuartiles que dividen a la población en 4, que son los cuartiles. El siguiente grupo de medidas son los cuantiles que dividen en 5 a la población. En 5 a la población. Y esos se llaman los quintiles, ¿no? Los quintiles. Quintiles. En nuestra notación es el Q20, el eh, el Q40,
el Q60 y el Q80. Esos vendrían a ser los valores que dividen a la población en 5. Está funcionando muy bien esa vista. Ya. Entonces, cuando esté lista la voy a cambiar ahí para verla mejor. Los que dividen en 5, ¿no?, son los quintiles. El Q20, el Q40, el Q60 y el Q80. Pensemos que son los datos que dividen a la población en 5 partes iguales. El Q20 me va a decir, hasta este valor se acumula el 20% de la información, ¿no? Se acumula el 20% de la información. Lo mismo para el Q40, el Q60 y el Q80. Se pueden leer de dos lados cualquiera de estos cuantiles, ¿no? El Q80, por ejemplo, hasta el valor del Q80 se acumula el 80% de la información y después del Q80 se acumula el restante, ¿no?, que es el 20% de la información, ¿no? Son puntos que dividen la población, bueno, los datos básicamente. Podemos mirar a otros más. El siguiente a los quintiles son los deciles. Los cuantiles que dividen en 10, ¿no?, en 10 a la población son los deciles. Y los deciles no son nada más que, igual que antes, ¿no? El primer decil es el Q10, el siguiente decil es el Q20 y así hasta el Q90. Son valores que dividen a la población en 10 pedazos exactamente. El 20, el 30, el 40, el 50, el 60, 70, 80 y 90. Estos deciles, la misma idea, ¿no? ¿Por qué decimos que dividen a 10 a la población? Porque entre el Q10 marca los 10 primeros casos, entre el Q10 y el Q20 está otro espacio, entre el 20 y 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70, hasta el 90 se están dividiendo la población en 10 pedazos, ¿no?, donde en cada pedazo hay el 10% de la información, ¿no? Y eso es lo que están haciendo en este caso los deciles, ¿no?, dividiendo la población en 10 pedazos distintos. Los quintiles, los cuartiles, los deciles. Y la última medida que nos interesa son los percentiles. Los cuantiles que dividen en 100 a la población se llaman percentiles. Vamos a imaginar hasta 100 percentiles, pensando que divido a la población en 100 pedazos distintos, ¿no? Cuando tenemos muchos datos, esto es importante, ¿no? Y acá está el Q1, el Q2, los Qs más pequeños, ¿no? Hasta el Q más grande, ¿no?, hasta el Q99, ¿no?, que es el último pedazo. El Q99 significa que hasta ese valor se acumula el 99% de la información y después de ese valor está el 1% de la información. Esos son las distintas medidas de los cuantiles. Y a ver, veremos la fórmula general para un poco empezar a entender mejor esto. Para calcular, sí, creo que alguien ha levantado la mano. Ya, creo que no. Ya.
Entonces, para calcular, ¿no? Para calcular estos cuantiles, ¿no? Cuantiles, lo que se debe hacer siempre, ¿no? Lo que se debe hacer siempre es, es em, para calcular estos cuantiles, a ver, hay varias formas de hacer esto, pero lo más recomendado es tener tablas de datos agrupados por escalas. Ahí se identifica muy bien la idea de los cuantiles, ¿no? Dado que a nivel de información como tal, ¿no? A nivel de información como tal, es algo, cuando tenemos elementos simples, ¿no? Cuando tenemos elementos simples, es algo complejo tratar de encontrar los cuantiles, ¿no? Es siempre un poco complicado hacer eso, ¿no? Para calcular estos cuantiles se debe, ¿no? Se debe contar con una tabla de datos agrupados por escalas. Para calcular estos cuantiles se debe contar con una tabla de datos agrupados por escalas. Y, eh, por escalas, ¿no? En caso, dado que estas medidas, ¿no? Dado que estas medidas son más usadas, ¿no? Son más usadas cuando tenemos gran cantidad de información, ¿no? Gran cantidad de información. Ese es un criterio bastante útil en el sentido de que nos interesa la forma cuando tenemos muchos datos, ¿no? Cuando tenemos muchos datos, la forma es importante. Y cuando tenemos muchos datos, es posible siempre construir una tabla de datos agrupados por escalas. Ese es un criterio importante en este caso de información. Los pasos, ¿no? Los pasos para calcular cualquier cualquier cuantil es, ¿no? Para calcular cualquier cuantil son, ¿no? Los pasos para calcular cualquier cuantil son. Vamos a imaginar que tenemos ya una tabla de datos agrupados y vamos a denotar a cualquier cuantil, ¿no? Vamos a poner acá, imaginemos al cuantil Q, ¿ya? Al cuantil Q minúscula le voy a poner ahí, ¿ya? Imaginemos al cuantil Q, que en nuestro caso vendría a ser algo así, ¿no? Al cuantil, la Q mayúscula con un subíndice Q minúscula. Ya imaginemos al cuantil Q, esa va a ser nuestra medida. Ese Q puede ser cualquiera de los que hemos visto, el 25, 70, 20, 30, 50, ¿no? Cualquiera de estos, ¿no? Imaginemos al cuantil Q. El primer paso, ¿no? El primer paso es el primer paso es calcular, ¿no? Bueno, vamos a irnos a los pasos. El primer paso va a ser calcular del cuantil que nosotros estemos buscando, ¿no? Por decir, como estamos buscando el cuantil Q pequeña, ¿no? Que podría ser 80, 30, cualquiera de esos, ¿no? Cualquiera de esos. Vamos a imaginarnos encontrar
de la cantidad de información que nosotros tenemos, ¿no? De la cantidad de información que nosotros tenemos, le vamos a multiplicar a esa cantidad de información que nosotros tenemos, la Q dividida entre 100. Esa cantidad de información que nosotros tenemos, le vamos a multiplicar la Q dividido entre 100. Ese es uno de los primeros pasos, ¿no? N multiplicado por Q dividido entre 100. El primer paso. Con este valor, ¿no? Con este valor que nosotros calculemos en este primer paso, calcular N por Q100, ¿no? N por Q100. Calcular N por Q100. Y con este valor nosotros vamos a buscar la clase que contiene al cuantil, ¿no? Entonces buscamos en la tabla la clase que contiene al cuantil Q, en base al anterior valor. Ya, a ver, un momentito. Ya. Ya. Buscamos en la tabla la clase que contiene el cuantil Q en base al valor anterior. De tal forma que se cumpla. Cuando calculábamos la mediana, ¿se acuerdan que lo primero que hacíamos era buscar la clase que contenía la mediana? ¿No? Eso es lo que hacíamos para la mediana. Voy a volver acá. Cuando hacíamos la mediana. Vamos a buscar la mediana. Aquí nomás bajale. Sí, hay alguien que está con el audio activado. Por favor, si lo puede apagar. Creo que ahora sí. Ya. Entonces, por ejemplo, en el caso de en el caso de la mediana para datos agrupados, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Les voy a poner la formulita que teníamos. Teníamos pasos similares, ¿no? Paso 1, nosotros calculábamos n medios para la mediana y con ese valor nosotros buscábamos la clase que contenía la mediana y después utilizábamos esta fórmula, ¿no? Es lo que hacíamos para la mediana. Si recuerda, ¿no? Localizar el intervalo que contiene la mediana, calcular n medios e identificar el valor más cercano por arriba de la columna FI de este valor, ¿no? De este valor. Y nosotros vamos a hacer algo muy parecido a esto, ¿no? Pero para los cuantiles. El primer caso era calcular algo muy similar a la n medios, que para nosotros ahora va a ser nq100, ¿no? Calcular nq100, el primer paso, ¿no? Buscamos en la tabla la clase que contiene el cuantil q en base al valor anterior, de tal forma que se cumpla. Y aquí vamos a buscar el valor en las f's mayúsculas, ¿no? En las f's mayúsculas de nuestra tabla de clases agrupadas, que sea menor o igual a un FI, ¿no? A un FI. A un FI. Vamos a buscar el valor en las f's grandes de tal manera que sea el más cercano, ¿no?
vamos a buscar la clase I en las f's grandes, de tal forma que este valor sea menor o igual a ese, ¿no? El más pequeño, el más cercano por arriba a este valor. Y aquí vamos a mencionar que justamente, ¿no? Esa clase I es la clase que contiene a la mediana, ¿no? Que contiene al cuantil. Esa clase I es la clase que contiene al cuantil Q, ¿no? Es la clase que contiene al cuantil Q. Esa clase I es la clase que contiene al cuantil Q. Y el tercer paso básicamente es calcular el cuantil, ¿no? Calcular el cuantil. Mediante la fórmula. Y la fórmula para calcular el cuantil es bastante genérica, Q de Q, ¿no? Nuestra fórmula para encontrar el cuantil Q es el límite inferior de la clase que contiene al cuantil, ¿no? De la clase que contiene al cuantil, más, van a ver que esta fórmula es muy parecida a la de la mediana. De hecho, me voy a traer algunos valores de ahí para reemplazar algunas cosas. Esta era la fórmula de la mediana, por ejemplo, ¿no? Yo me la voy a traer acá para trabajar sobre esa un poco. La fórmula del cuantil es muy parecida a la de la mediana. Lo único que cambia es el límite inferior, ahora corresponde al cuantil. Y esta fracción que yo tengo n medios, en realidad va a ser n multiplicado por el cuantil q dividido entre 100, por q100. Podríamos ponerlo también acá, ¿no? N por q100, o a ver cómo prefieran. Y ponerlo así mejor. N multiplicado por q dividido entre 100. Ya, ahí, ¿no? Nuestros tres pasos son calcular esta medida, n por q100. En base a eso buscar la clase que contiene al cuantil. Es el valor que es más cercano a un FI mayúscula. Y una vez que encontramos eso, calculamos el cuantil de la siguiente forma, ¿no? El límite inferior de la clase que contiene al cuantil más n por q100 menos el f que contiene a la clase del cuantil anterior, el fq menos 1, o el f, a ver esto, ya lo voy a poner más en términos de i para seguir la lógica de todo esto mejor. Entonces, una vez que encontramos la clase que contiene el cuantil, podría ser esta clase i. Lo único que hacemos es encontrar el límite inferior de la clase que contiene el cuantil, más n por q100, que es el valor que habíamos calculado en el paso 1, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuantil sobre la frecuencia absoluta por el ancho de clase. Es un poco recordar estas medidas que teníamos antes. Y con esta fórmula nosotros podemos encontrar los distintos cuantiles, ¿no? Los distintos cuantiles de una distribución. Saber, para poner en práctica esto, vámonos a un ejemplo en Excel. Que iba a ser mucho más, creo que sencillo entender esto. Vámonos un ratito al Excel.
estos ejercicios funcionan principalmente para datos agrupados por escalas, ¿no? Por clases. Y a ver, vamos a imaginarnos que tenemos, ¿qué vamos a poner, no? Imaginemos que tenemos el dato de edad de un grupo de personas, de un grupo de 250 personas, ¿ya? Imaginemos que tenemos el dato de edad de un grupo de 250 personas distribuidas, ¿no? Como lo muestra el Excel, ¿no? Como lo muestra el Excel. Vamos a imaginar que tenemos la edad de un grupo de 250 personas. De tal manera que nuestra variable de interés es la edad, ¿no? La edad. Tenemos el límite inferior y el límite superior de estas edades. Vamos a armar nuestra tablita para el ejemplo. Tenemos los distintos filas. Creo que no sea tan necesario, pero a ver, pensemos que tenemos personas de 10 años hasta 20, 20 hasta 30, y así personas hasta 70 años, y en el otro lado personas hasta 80 años. Tenemos estos intervalos de clase, ¿no? Límite inferior, límite superior para estas edades. Para estas edades. Lo siguiente es la frecuencia, ¿no? La frecuencia, la f sub i, ¿no? Que vendría a ser cuántos casos en cada uno de estos intervalos nosotros tenemos, ¿no? Cuántos casos entre estos intervalos tenemos. Vamos a imaginar que aquí hay 25 personas, acá hay 30 personas. Esto debería sumar para nosotros 250 personas, ¿no? Acá tenemos 45, acá tenemos 45, acá tenemos 30 personas, acá tenemos 20, acá tenemos 10. Y a ver, le vamos a sumar algunos de estos valores. Aquí tenemos 60 personas, aquí tenemos 45, 50 y ya, ahí, ¿no? Esa es la distribución de nuestras 250 personas, ¿no? La distribución de nuestras 250 personas en estas edades. Como ven, hay pocas personas en edades bajas, ¿no? 25 personas de 10 a 20, 10 personas de 70 a 80, y hay hartas personas concentradas entre edades medias, 30 a 40, 40 a 50. Esa es la idea de la tabla, ¿no? que nos muestra eso. Este puede ser una primera aproximación a esto. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos saber, ¿no? ¿Qué tal si nosotros quisiéramos saber cuál es el valor o cuál es la edad, ¿no? ¿Hasta qué edad se acumula el 25% de la información? Que en este escenario sería el 25% de las personas, ¿no? El 25% de las personas tendrá una edad menor o igual a qué valor, ¿no? El 25% de las personas tendrá una edad menor o igual a qué valor. Eso es lo que nosotros queremos encontrar, y eso es lo que los cuantiles nos van a dejar encontrar, ¿no? O el 10% de la población, ¿no? El 10% de esta población, ¿cuál será la edad de ese 10% de la población? El 10% de la población más joven tiene esta edad, ¿no? O el 20% de la población más joven tiene esta edad. O el 10% de la población con mayor edad tiene esta edad. Eso es lo que los cuantiles nos van a dar a partir de estos datos, ¿no? Así que lo que queremos nosotros encontrar es justamente los distintos cuantiles, ¿no? Ahora, si nosotros miramos la fórmula en general, necesitamos la f grande
necesitamos la C, ¿no? La F grande, y necesitamos también la C. Esos valores necesitamos para encontrar cualquier cuantil en general, porque es una fórmula genérica para cualquier cuantil. Entonces completaremos nuestra tabla. Podemos incluir las FI, ¿no? La FI grande, que es simplemente una acumulación, ¿no? Si recuerdan, ponía yo acá el 25, 25 más 45, era este valor más el anterior, ¿no? 25 más 45, y así yo lo hacía hasta el último valor, ¿no? 70 más 60, 130. 130 más 60, 190. 190 más 30, 220. 220 más 20, 240. 240 más 10, 250. Y así nosotros construíamos al FI, ¿no? Al FI, que era la frecuencia acumulada, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada. Ya tengo ese valor también. Y el siguiente valor era el CI, ¿no? El CI, que no es nada más que el ancho de clase, ¿no? El CI no es nada más que el ancho de clase, y el ancho de clase es el límite superior menos el límite inferior. El límite superior menos el límite inferior, que en este caso vendría a ser el límite superior, que era 20, menos el límite inferior, 10, ¿no? 20 menos 10, 10. 30 menos 20, 10. 40 menos 30, 10, ¿no? En este caso, todos los límites, ¿no? Todos los límites son 10, ¿no? Todos los anchos de clase son exactamente iguales, son 10. Y con esto ya tengo la tabla, la mínima tabla, ¿no? que requiero para empezar a encontrar los distintos cuantiles, ¿no? Esta es la mínima tabla que yo requiero para encontrar los distintos cuantiles. Pensaremos en varios cuantiles, ¿ya? Para encontrar esto. Primero, siguiendo la lógica, los cuartiles, ¿no? Pensaremos en encontrar los cuartiles, que era el Q25, Q50 y Q75. Buscaremos al Q25, al Q50 y al Q75. ¿Qué forma tendrán esos primeros cuantiles, ¿no? Voy a poner acá, ¿no? Estos tres primero encontraremos. Este es el Q25, ¿no? El Q25, el Q50, el Q75. Para este primero, para el Q25, voy a volverme acá. Para el Q25, para el Q25. ¿Qué dice el primer paso? Calcular, el Q es 25 en este caso, ¿no? Calcular N por Q dividido entre 100, ¿no? N por Q dividido entre 100. Acá voy a poner así, ¿no? Para tener los pasos para el Q25. En este caso, la Q chiquita es 25, ¿no? La Q chiquita es 25. El primer paso, ¿no? El primer paso era calcular esta medida, ¿no? El primer paso es calcular este valor. N por Q100. N por Q100. Ese es nuestro primer paso. En nuestro caso, N son 250 personas, ¿no? N son 250 personas. A ver, el primer paso es calcular ese valor. N es 250 multiplicado por Q, que vale en mi caso 25, dividido entre 100. Ese valor tengo que calcular. 250 por 25 entre 100. 25 entre 100 es un cuarto, ¿no? Y esto yo lo puedo llevar a la calculadora y le pregunto cuánto es y me dice 62.5. Este valor había sido 62.5. Ese es el primer paso.
calcular este n por q por 100, ¿no? Que había sido 62.5. 62.5. Ese paso acá yo lo podría poner también en el Excel, ¿no? Tenemos que calcular el paso. Tenemos que calcular el paso n por q dividido entre 100, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Calcular n por q dividido entre 100. Para el Q25, el Q hemos dicho que es 25, este Q es 50 y este Q es 75. ¿No? Si yo quisiera hacerlo en el Excel, igual, simultáneamente todo esto, ¿no? Entonces, para encontrar este valor, para el Q25, hemos hecho en el otro caso, era N, que es 250 casos, 250 personas, multiplicado por el Q. En este caso, este 25 dividido entre 100. Ese es este vendría a ser el Q20, el valor de n por Q100. ¿No? En este caso, 62.5, ¿no? El mismo valor que habíamos encontrado antes, ¿no? 62.5. Ese es el primer paso, ¿no? Encontrar este valor. El segundo paso dice, buscamos en la tabla la clase que contiene al cuantil Q, en base al anterior valor, en base al 62.5, de tal forma que se cumpla esto, ¿no? De tal forma que se cumpla esto. En este caso tenemos que encontrar, ¿no? El segundo paso acá, ¿no? El segundo paso será encontrar, lo voy a poner en fórmula como estaba acá y lo vamos a reemplazar. Este n por q por 100 de este ejercicio es 62.5. 62.5. De las f's grandes, ¿quién será menor o igual, el más cercano al 62.5? ¿Quién de estos es el más cercano al 62.5 pero por arriba, ¿no? Que cumpla esto. El más cercano que cumpla esto. El 70. El 70. 70. 70. Es este. 70. Entonces, esta es la clase que contiene al cuantil 25. ¿No? Acá puedo poner este FI, en nuestro caso, es igual a ¿qué? Al valor de 70. ¿No? Este FI es igual al valor de 70. Por lo tanto, yo ya he encontrado la clase que contiene al cuantil 25. Esta había sido la clase que contiene al cuantil 25. Esta de acá, ¿no? Esta clase. El tercer paso, ¿no? El tercer paso, ¿qué nos dice? Calcular el cuantil mediante la fórmula esta, ¿no? Calcular el cuantil mediante la fórmula esta. Dado que yo ya he encontrado el cuantil, lo único que tendría que hacer es reemplazar, ¿no? El tercer paso, ¿no? Nuestro tercer paso, simplemente debería ser calcular el cuantil 25 utilizando nuestra formulita, ¿no? Utilizando nuestra formulita. Y acá yo ya puedo empezar simplemente a reemplazar, ¿no? El Q para mí ahora es 25. Este LI, el límite inferior de la clase que contiene el cuantil. Voy a tratar de verlo esto paralelamente para que podamos mirar estos dos. Ya. Ahí. Esta es la clase que contiene el cuantil, ¿no? Esta es la clase que contiene el cuantil. Toda esta. Si quieren, por momentáneamente lo voy a poner amarillo, ¿no? Esa es la clase que contiene el cuantil. Esta es la fórmula para encontrar al cuantil. Como estamos en el Q25, el primerito, el límite inferior, ¿quién sería? 20, ¿no? El límite inferior de la clase que contiene el cuantil es 20. Este término, n por Q100, ya lo hemos calculado antes, es este 62.5.
Todo eso yo le pongo por 62.5, ¿no? Este n por q por 100 para mí es 62.5. Todo ese valor es para mí 62.5. Esta fi menos 1 es la f anterior a la clase que contiene el cuantil. Es la f anterior a la clase que contiene el cuantil, la f grande. ¿Cuánto sería en este caso? 25. 25. 25, ¿no ve? Porque la f, esta es la clase que contiene el cuantil, aquí está la f, la anterior al 70 es 25. Entonces pongo 25. La fi chiquita de la clase que contiene el cuantil, 45. 45 por el ancho de clase de la clase que contiene el cuantil. Por 10. ¿no? Y ya está, ¿no? Todos los valores ya los tenemos y esto ya es simplemente un cálculo, ¿no? Esto ya simplemente es un cálculo que lo podemos ir haciendo, si quieren, paso por paso. O bueno, igual directamente, ya la tabla ya no es necesario hasta este punto. Podemos volver otra vez a calcularlo esto acá. Sería 20 más 62.5 menos 25. Todo esto dividido entre 45. Y bueno, todo esto multiplicado por 10, ¿no? Más o menos así. Bueno, igual lo puedo hacer paso por paso, si no mejor. Todo lo que está en paréntesis primero sería 62.5 menos 25 dividido entre 10, no, dividido entre 45. Todo esto vale 0.8333, ¿no? Lo que está en el paréntesis. 62.5 menos 25 dividido entre 45 vale todo eso. Si a eso yo le multiplico por 10, si eso yo lo multiplico por 10, 8.33, ¿no? 8.33. Y si a eso yo lo sumo el límite inferior, que era este 20, todo esto debería darles 28.33, ¿no? Lo más exacto posible. 28.33. Y ya hemos encontrado al cuantil 25. Ya hemos encontrado el cuantil 25. A ver, repasando un poco esto, nuestro cuantil de interés es el Q25. Por lo tanto, el cuantil que estamos buscando es el 25. Primer paso, encontrar el valor n por Q100. N por Q100. N en mi caso vale 250, Q vale 25 y bueno, si nosotros reemplazamos esto es 250 por 25 dividido entre 100, había sido 62.5. Ese es el primer paso. Segundo paso, buscar en las f's grandes el valor más cercano por arriba al 62.5. Buscar el valor más cercano por arriba al 62.5. Y eso nosotros hemos hecho buscándolo en la tabla. Nosotros hemos hecho eso buscando en la tabla el valor más cercano al 62.5 en las f's grandes. El valor más cercano al 62.5 en la f grande es el 70. Ese es el más cercano por arriba. Por lo tanto, nosotros etiquetábamos a toda esta fila como el cuantil o como la fila que tiene al cuantil 25. Siguiente paso, reemplazar, ¿no? Reemplazar en la fórmula. En esta fórmula, reemplazar los valores que ya tenemos. El límite inferior de la clase que contiene el cuantil.
20, más n por Q100, que esto ya lo teníamos, que era 62,5, menos la clase anterior que contiene al cuantil. ¿Cuál es la clase anterior al 70? 25, ¿no? Menos 25. Sobre Fi, ¿no? La frecuencia absoluta, la F chiquita, de la clase que contiene al cuantil, 45. Y bueno, todo esto multiplicado por CI. Y el CI es el ancho de clase que lo habíamos calculado antes, ¿no? Que era 10. Y ahí tenemos la fórmula para encontrar al Q25. En este caso, resolviendo eso, había sido 28.33. Como una especie de control de calidad, si quieren, para saber si estamos encontrando el valor correcto. No se olviden que estamos buscando en este caso la edad, ¿no? Nuestro dato es edad, ¿no? Son edades de personas. Cuando ponemos Q25 estamos pensando la edad que acumula el 25% de la información, ¿no? Q25, por eso 25. La edad que acumula el 25% de la información. En este caso el valor es 28.33. Podemos nosotros decir ahora que el 25% de esta población, ¿no? El 25% de esta población tiene una edad de 28.33 años o menos. Tiene una edad de 28.33 años o menos. Eso es lo que nos marca el cuantil, ¿no? En este caso. Que el 25% de esta población tiene una edad de 28.33 años o menos. Como control de calidad, este valor que nosotros encontremos, este 28.33, necesariamente tiene que estar entre el límite inferior y el límite superior, tiene que estar contenido entre el límite inferior y el límite superior, no podría ser más pequeño o más grande que estos valores, tiene que estar ahí adentro. Los límites de esta fila donde estaba el Q25 es 20-30, ¿no? Límite inferior 20, límite superior 30. El cuantil que nosotros encontremos tiene que estar entre 20 y 30, no puede estar fuera de ese valor, porque esta es la clase que contiene al cuantil. Por eso, 28.33 está bien porque está entre estos dos valores. Si fuera un número distinto fuera de estos valores, algún procedimiento hemos hecho mal, ¿no? Algún cálculo nosotros lo hemos hecho mal. Eso es muy, muy importante que lo tengan presente. O sea, simplemente para escribir una breve interpretación, ¿no? Podemos nosotros concluir, ¿no? Así podemos decir, ¿no? Podemos decir que el 25% de la población, ¿no? de esta población, tiene una edad de 28.33 años o menos, ¿no? El 25% de esta población tiene una edad de 28.33 años o menos. También, ¿no? También podemos decir el complemento de esto, ¿no? También podemos decir el complemento. El complemento del 25% es 75%, ¿no? Para completar es decir. O también el 75% de esta población, tiene una edad mayor, ¿no? a 28.33 años. El 75% de esta población tiene una edad mayor a 28.33 años. Eso es lo que nosotros acabamos de encontrar. No sé si tienen preguntas, dudas hasta esta parte. Licenciado, una pregunta. Sí, adelante, cariño. En los valores de los que están en Excel, los valores
de 75, 25 y 50, ¿de dónde lo saca? ¿Estos de acá? Sí. Sí, estos en realidad lo vamos a hacer en un momento más, ¿no? Ahorita estamos haciendo el Q25, ¿no? Este Q25. Estos son dados en realidad, ¿no? El Q25 es el valor que acumula el 25% de la información, ¿no? Este es el que queremos encontrar. El Q50 será el valor que acumula el 50% de la información, que tenemos que hacer los mismos pasos. Y lo mismo para el Q75, ¿no? Pensando en los primeros cuantiles, ¿no? Porque los siguientes de estos sería calcular los quintiles, el Q20, el Q40, el Q60 y el Q80, ¿no? Esos son los que nos faltarían, que equivalen al Q20, al 40, los Q son 60 y 80, ¿no? Esos serían otros cuantiles más para conocer esto, ¿no? Lo que acabamos de encontrar es que el Q25 había sido 28.33, ¿no? El 25% de la población acumula una edad menor a 28.33 años, ¿no? Es lo que acabamos de encontrar. Pues nos falta todavía desglosar estos otros valores, ¿no? Que podrían ser útiles en algún caso, ¿no? Sí, Eso. gracias, licenciada. Da. ¿Alguna otra consulta de algún procedimiento, algún valor, algún cálculo en especial? ¿Está bien? ¿Todo claro? Liz, en el paso 2 ¿tiene que ser sí o sí mayor el FI? Sí, 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 tiene que ser mayor. Porque es el, bueno, tiene que ser el más grande, el mayor y el más cercano, ¿no? Tiene que ser el mayor y el más cercano. En este caso, el 62.5, el más cercano a ese valor, por arriba, es el 70. Uno podría pensar que el 130 también cumple, ¿no? Pero el 70 es el más cercano, ¿no? Y ese es el valor que se debe encontrar, ¿no? Ese sí, este es tal vez el paso más importante porque ahí identificamos todos los elementos que van a la fórmula, ¿no? Entonces sí, tiene que ser el más grande, pero tiene que ser el valor mayor al 62.5 en las Fs, pero el más cercano, ¿no? Sin pasarse, sin pasarse, sin pasarse. Licenciado, una pregunta. Sí, adelante. Tiene que ser mayor o igual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si nosotros Ay, aquí hubiéramos obtenido 70 y este es 70, igual entra. Está bien, entonces este es este, ¿no? Hubiera sido la misma clase si hubiera sido 70. Si en vez de 62.5 hubiéramos tenido el 70, entonces igual nomás entraba. Pero si hubiéramos tenido 70.1, digamos, ¿no? 70.1, ya no estaba en el 70, se pasaba al siguiente, al 130. Porque tiene que ser mayor a ese, ¿no? Entonces tiene que ser hasta el 70 o menos de eso, ¿no? gracias, licenciado. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Vamos a volvernos a nuestros pasos, que eran estos. Calculamos el n por q100, encontramos este y después calculamos el cuantil. Entonces, a ver, pensamos que nos falta unos 14 minutos. Les voy a dar unos 6 minutos para que ustedes se encuentren en el Q50, ¿ya? Para que ustedes se encuentren en el Q50, haciendo todos los procedimientos que hemos ido haciendo. Les dejo ahí la tablita para que vean, ¿no? Me tienen que decir cuál es la clase que contiene el Q50 y cuál es el Q50, ¿no? Siguiendo estos pasos. A ver, veremos cómo les va y si no, igual lo vamos a resolver conmigo pasado el tiempo, ¿no? A ver, hasta las 8:52, digamos, ¿no? Hasta las 8:52 busquen al Q50. Si alguien lo encuentra, pásese al Q75. O si no, vamos a ir haciendo nosotros el Q50 también. Y el Q75.
¿Saben? Les doy ahí unos 6 minutos para que vayan avanzando. Disculpe, licenciado, Sí, adelante. sobre el examen, ¿va a mandar las preguntas para resolver o tenemos que hacer en Excel? No, en realidad yo les voy a mandar las preguntas y ustedes, yo solamente les voy a pedir el resultado final casi, ¿no? Como es un número, como es un curso bastante grande, lo que yo normalmente hago es hacer un examen tipo de respuesta múltiple, ¿no? Entonces van a tener unos 10 ejercicios de respuesta múltiple. eh, no va a ser el mismo examen para todos, ¿no? Voy a tener al menos 10 versiones de examen distintos, según el último dígito de su carnet. Y van a tener un tiempo determinado, simplemente marcan y me envían su hoja de respuesta, ¿no? Que en realidad va a ser un formulario en Google. Vamos a hacer un simulacro antes de dar el examen, ¿no? Para que todos estén al tanto de cómo va a ser el examen. No les voy a pedir un Excel, ¿no? Ahora ustedes pueden utilizar, ahí es aprovechar lo virtual, ¿no? Porque tienen acceso a sus computadoras, tienen Excel a mano, tienen la calculadora, ¿no? Es darse facilidades para obtener esto, ¿no? En el aula es un poco difícil eso, como es virtual, pueden usar el Excel, pueden usar una calculadora, mientras, bueno, básicamente eso, ¿no? Está bien, licenciado, gracias. Ya, entonces, a ver, hasta 8:53, vamos completando el ejercicio. Si lo tienen, lo comparten al chat. Hasta 8:53. Con eso vamos a hacer igual el 50, ¿no? Sí, sí. El Ah, Q50, bueno, el gracias. Q75, sí, todos van a salir de la tabla. Sí, ahí en OE lo que tiene es el Q50 es 3917 y está en la fila 3. Súper. A ver, si otros pueden confirmar y si no, puedes avanzar al Q75. Unos 2 minutitos más y lo hacemos conmigo. Super, María José también ya confirmó lo de Noé. Así que, a ver, tal vez pueden avanzar al Q75 si ya le han agarrado un poco la idea. La siguiente clase vamos a hacer unos más sobre esta tabla, unos cuantos más ejercicios sobre esta tabla y después nos vamos a pasar a gráficos, ¿no? Hacer algunos, bueno, más que hacer gráficos, a conocer los gráficos, ¿no? Porque hacer, ya casi nadie hace a mano un gráfico, así que vamos a aprovechar los elementos que tiene el Excel o algún programa cualquiera, pero lo esencial es conocer qué es, cómo se interpretan los gráficos, ¿no? Ya, Yoset tiene el Q75 también, que es en la fila 4, el 4958. Súper. Ya. Entonces, a ver, lo vamos a tratar de hacer en Excel estos dos. Como ya han entendido un poco la idea. Para el Q50 lo mismo, ¿no? Hay que calcular 62, n por Q100, ¿no? Para saber dónde está. Lo que debemos hacer simplemente es multiplicar n, que es este, por Q, que es el de acá, dividido entre 100, ¿no? Dividido entre 100. Y eso había sido 125, ¿no? 125. Este nosotros lo buscamos en las Fs grandes. El más cercano al 125 por arriba es este de acá, ¿no? Es justo la tercera fila, como decían sus compañeras. Aquí está el Q50, ¿no? En esta tercera fila. Esta lo voy a marcar, no sé, de otro color para tenerlo ahí presente. Ahí está el Q50, ¿no? El siguiente paso debería ser calcular el cuantil, ¿no? Calcular el cuantil.
lo voy a hacer igual en el Excel para tenerlo ahí presente. Límite inferior más todo esto, ¿no? A ver, voy a ver si me acuerdo. Va a ser el límite inferior, que era 30, ¿no? Límite inferior 30. Más, ¿no? Más el n por q, el 100, que es 125. Menos el FI anterior. El FI anterior al 130, ¿no? El FI anterior al 130 es 70, menos 70. Todo esto dividido entre el FI chiquito, que es 60. 60. Todo esto dividido entre el FI chiquito, que es 60. Y todo esto multiplicado por el ancho de clase, que es 10. Teniendo como resultado 39.16, ¿no? 39.16, 17, ¿no? Redondeando. Y sí, ¿no? Creo que, bueno, básicamente todos tenían razón ahí. Era 39.17, ¿no? 39.17. ¿Qué decimos de este valor? Que el 50% de la información, el 50% de las personas tiene una edad de 39.17 años menos, ¿no? El 50% de la población tiene una edad de 39.17 años o menos. O 39.17 o más, ¿no? El 50%. Este, por si acaso, el Q50 es equivalente a la mediana, ¿no? No es nada más que la mediana el Q50. No sé si se han dado cuenta. Porque la mediana hacía esto, partía la información en dos. 50% a un lado, 50% a otro lado. El Q50 hace exactamente lo mismo, ¿no? El Q50 y la mediana son exactamente lo mismo. Vámonos al Q75, ¿no? Vámonos al Q75, que creo que igual la mayoría ya lo ha obtenido. Igual que antes, esto lo obtengo n por Q100, ¿no? Que es 250 multiplicado por Q, que en este caso es 75. Todo esto dividido entre 100 es 187.5. Esto yo lo busco el más grande, ¿no? Por arriba, el más cercano por arriba en las Fs grandes, ¿no? Que es el 190 en este caso. Acá se encuentra el Q75. Acá se encuentra el Q75. Esto es coincidencia, ¿no? Que se encuentren tan cerquita, ¿no? Q25, Q50, Q75. Es coincidencia, depende mucho de la tabla. No depende mucho de la tabla. Esto es completamente coincidencia, no sucede siempre, ¿no? A veces el 2 Qs pueden estar en la misma clase, ¿no? 2 Qs pueden estar en la misma clase. Así que eso es coincidencia. Ya, entonces la misma idea, ¿no? Para encontrar el Q75 debería ser el límite inferior de la clase que contiene al cuantil, que es 40, más el n por Q100, que era 187.5, menos el f anterior. El f anterior al 190 es 130. ¿No? Todo esto dividido entre el f chiquita, que en este caso es 60. Y todo esto multiplicado por 100, ¿no? Todo esto multiplicado por el ancho de clase, perdón, ¿no? Por 10. Y ese debería ser nuestro cuantil 75. 49.58, ¿no? Como ustedes ponían en sus cálculos, ¿no? 49.58. La interpretación. El 75% de estas personas, ¿no? El 75% de estas personas tiene una edad menor a 49.58 años, ¿no? El 75% de esta población tiene una edad menor a 49.58 años. O el complemento, al 75 es 25. El 25% de las personas tiene una edad mayor a 25.58. ¿no? 25.58. Y así, ¿no? Y así tenemos los distintos cuantiles, ¿no? Como han visto, es bastante mecánico esto.
Y el paso más trascendental es entender la clase que contiene. Como ven en el caso del Q50, este 3917 está contenido acá, está entre el 3940, eso está bien. El Q75 es 4958 y el 4958 está entre el 40 y el 50. Eso tiene que cumplirse siempre. Siempre tiene que cumplirse, ¿no? Si no, si estuviera fuera algún procedimiento, algo estamos haciendo de forma incorrecta, ¿no? Saber, para ir practicando para la siguiente clase, les voy a pedir que ustedes completen esto, ¿no? Completen el Q20, Q40, Q60, Q80. Y también acá podamos también tener los otros, ¿no? El Q10, el Q20, los deciles, hasta el Q90, ¿no? Toditos estos. El Q10, 20, 30, muchos de estos ya la vamos a tener, ¿no? Calculando estos de acá. Pues estos serían los deciles, los quintiles y los cuartiles, ¿no? De los que hemos visto. Para la siguiente clase tratar de completar estos más, ¿no? Si no, lo vamos a hacer conmigo y después con otra tabla más podemos ir trabajando y ya con eso terminamos los estadísticos de forma. ¿Alguna pregunta, duda antes de concluir? Licenciado, Sí, adelante. el 39.17 lo redondeo. Sí, está redondeado. Ahora sí, ustedes deben tal vez variar. Yo lo estoy haciendo con el Excel, así con los datos exactos. Si ustedes redondeando se están acercando a ¿no? Deben tener 39 punto, no sé, 20, 09, ¿no? Debe ser muy cercano, ¿no? Idealmente, si ven que es 38, es 40 o 41, ya algo está pasando, ¿no? Algo raro. Pero si mientras más precisión tengan, mejor, ¿no? Gracias, Luis. Súper. ¿Alguna otra consulta? Lice, ¿nos puede pasar la tablita? Sí, ahorita mismo se los paso y lo van completando. Se los paso, un momentito lo guardaré donde tengo las otras tablitas. Aquí está, van a ser los cuantiles. Ya, entonces, si no hay más consultas, nos vemos el día jueves y traten de avanzar esto de los cuantiles para ir practicando. Yo les paso ahorita al Telegram para que lo tengan. Nos vemos. No sé si nos vemos, sí, hasta el jueves. Chao a todos, a todas. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Estoy compartiendo Hasta luego, licenciado. ahora.